bendiciones. Bienvenidos a su resumen de la semana del reto La Biblia cronológica, semana 16. Esta semana estuvimos hablando y estuvimos leyendo sobre Dios a través de las generaciones y historia y los procesos que pasaron los hijos, los elegidos del Señor. Y entramos esta semana cuando leímos el reto, que encontramos partes que parecen que no tuvieran ninguna conexión, porque entramos leyendo Segunda de Samuel, Primera de Crónica y los Salmos. Y cuando escudriñamos un poco las escrituras, vemos que en Primera de Crónicas nos encontramos las largas genealogías. En Segunda de Samuel estamos en una narrativa llena de acción, guerra, disensiones, decisiones, pecados y victoria. Y en los Salmos encontramos esos poemas, esos clamores, esos cantos, esas emociones crudas y esas alabanzas profundas. Pero si tomamos un paso atrás, ¿verdad? Cuando vemos es como un tapiz desde la distancia, como un rompecabezas que se va encajando uno con otro. Y comenzamos a notar que todo está unido en una sola historia. Y hay un personaje central en la historia, que no es David, que no es Saúl, que no es el pueblo de Israel, que no es Judá, que no es Simeón, que no es Rubén, sino que es Dios. Él es el personaje central, Él es la figura central. Y la verdad es que Dios está presente y es fiel a lo largo de todas las generaciones. Dios es un Dios de historia. Y cuando vemos Primera de Crónicas, los primeros capítulos de Crónicas nos pueden parecer tediosos, esa lista interminable de nombres, tribus, linajes, descendientes, pero hay algo poderoso escondido en esos nombres. Y es que cada uno representa una historia personal, una generación, una familia que fue parte del plan de Dios. Desde Adán hasta David, el escritor de Crónicas quiere mostrar que Dios ha estado trabajando a lo largo del tiempo, tejiendo una historia de redención, aún en medio de errores humanos, guerras y exilio. Y esto nos recuerda que Dios es el Dios y el Señor de la historia. El Señor de tu historia, de mi historia, es Dios. Amén. Él no se ha olvidado de su pueblo. Él ha sido fiel desde el principio y su fidelidad no se ha detenido. Algunos textos que me llamaron la atención en Primera de Crónicas fue Primera de Crónicas capítulo 9, versículo 1. Todo Israel fue registrado en la genealogía que están escritas en los libros de los reyes de Israel. Muestra la intención de preservar la memoria de cada generación. Amado, yo siempre digo que lo que sale de nosotros, esta generación que conoce a Dios, es una generación buena, es una generación bendita. Lo que salga de nuestra generación en adelante, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, van a decir, en mi generación había un papá, había una mamá, había un abuelo, había una abuela que oraban. Había un papá, una mamá, un abuelo, un tío que se levantaba a orar, que se levantaba a estudiar las escrituras. Y Deuteronomio 7:9 dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es fiel que guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones. Es un refuerzo a la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones. Y tal vez hoy a veces no entendamos muchos capítulos que estamos viviendo en nuestras vidas, ¿verdad? Y puede parecer como una cosa simple o un largo libro cuando leemos las escrituras, pero Dios no olvida nombre, ni familia, ni proceso. Tu historia personal, mi historia personal, también está conectada a un propósito eterno. Amado, fuimos llamados con un propósito eterno. En Segunda de Samuel vemos que es el Dios en el proceso. En Segunda de Samuel vemos cómo David es elevado al trono de Israel, pero su camino no fue tan rápido ni tan fácil. Pasó por persecuciones, soledad, momentos de crisis, incluso graves errores. Y aún así, vemos cómo Dios estuvo con él en cada etapa del proceso, desde que fue ungido siendo pastor hasta que se convirtió en el gobernante más grande de Israel. La historia de David nos enseña que Dios no solo llama a personas, sino que la forma, las procesa, las transforma. Él no abandona sus planes a mitad de camino, como a veces muchos de nosotros lo hacemos. A veces comenzamos algo
y lo abandonamos. Comenzamos, decimos, este año voy a ser fiel, este año sí voy a leer las escrituras, este año me voy a preparar mejor para el Señor y muchas veces terminamos abandonando ese plan por distracciones, por problemas, por situaciones, pero Dios no es así. Aunque nosotros caigamos o dudemos, Dios es paciente y fiel restaurador. En segunda de Samuel capítulo 5 versículo 4 dice que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Muestra el cumplimiento de la promesa y cómo el proceso tomó tiempo. Salmo 138:8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. Aunque es un salmo que encaja muy bien en el tema del proceso y del propósito, fue escrito por el rey David. Esos salmos que hablan de ese clamor, muchas veces de esa angustia, de esa desesperación, pero también del gozo, de la alegría, de la bendición de Dios. Quizás nosotros podemos estar como en medio de 2 de Samuel, enfrentando decisiones, desafíos o esperando promesas que parecen tardar, pero Dios solo trabaja en nuestro destino. Si nosotros también vemos que nuestro destino muchas veces pareciera ser un poco como oscuro o tormentoso, amado, créeme, Dios está trabajando en tu carácter, en mi carácter, para podernos entregar la promesa, para podernos entregar la bendición. Porque no importa, de verdad, lo grande de la bendición, si no tenemos carácter para sostener esa bendición, amado, simplemente va a ser como agua en nuestras manos, se va a diluir. Y quiero cerrar con los salmos, Dios en las emociones. Los salmos que leímos esta semana fueron salmos tremendos que hablan de las emociones, del carácter, de la humanidad del salmista. Y los salmos abren la puerta del corazón de David y de otros autores también que vimos como Coré también, y clamor en tiempo de angustia, alabanza en medio de la victoria, arrepentimiento tras el pecado, confianza en medio del miedo, adoración profunda aún en la oscuridad. Y los salmos nos enseñan que Dios no solo gobierna desde el trono celestial, sino que escucha cada suspiro del corazón humano. Salmo 13, versículo 1 y 2 dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y olvidarás para siempre. Y es una expresión honesta de angustia emocional. Señor, estoy aquí orando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo ver la respuesta? ¿Por qué no puedo seguir avanzando? Muchas veces nos encontramos así, pero siempre llega la respuesta. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y es un clásico sobre la confianza en medio de emociones difíciles. Yo siempre digo, Señor, si tú no puedes calmar el caos, la tormenta que hay alrededor de mí, cálmame a mí, cálmame a mí. Aunque no se calme nada, cálmame a mí para que mi corazón tenga paz, tenga tranquilidad y tenga gozo en medio de la tormenta. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, y no despreciará tú, oh Dios. Dios abraza nuestras emociones más sinceras, amado. No hay problema cuando usted y yo nos quejamos, no hay problema cuando usted y yo nos sentimos frustrados, podemos ir a nuestro Señor. Y no necesita tener palabras perfectas para hablar con Dios. Podemos venir con nuestras emociones sinceras, con el gozo, con las lágrimas, con la fuerza, con la debilidad. Él no solo soporta nuestras emociones, Él la abraza y transforma esas emociones para que se convierta en bendición en nuestras vidas. Y para cerrar, cuando unimos estas tres secciones, la historia, el proceso y las emociones, entendemos que, número uno, Dios fue fiel en el pasado, con toda esa genealogía que leímos. Dios es fiel en el presente, como el proceso de David. Y Dios será fiel en el futuro, como lo declaran los salmos al esperar en él. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Y Romanos 8:28, que me encanta, dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Refuerza la idea de que incluso lo que no entendemos en su plan nos va a ayudar a bien. Y es una invitación para una reflexión personal.
Puedes ver la fidelidad de Dios en la historia de tu vida, de tu familia, de tu casa, de tu ministerio. ¿Estás permitiendo que Dios trabaje en medio del proceso? ¿O les estás hablando desde el corazón como lo hizo David, con emociones duras, puras y duras, diciéndole, Señor, aquí estoy? Y toma un momento hoy, amado, para agradecerle a Dios por lo bueno y maravilloso que Él ha sido, que Él nunca nos ha dejado, que Él siempre ha estado ahí. Amén. Y así concluimos el resumen de esta semana, que ha sido una bendición para mí, ha sido una bendición verdaderamente leer la palabra y escudriñarla y ver lo que nuestro corazón a veces nos engaña, pero si lo exponemos a la palabra y es como un faro, es como un reflector que dice, hey, ahí está el problema, tus emociones, tu inseguridad, tu falta de confianza. Y cerramos esta semana número 16. Contento